Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre está ahí abajo y quien me acompaña hoy es el Juan Cruz Loyola. ¿Qué haces, Juan Cruz? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos, Juan? Bien, loco, bien, muy bien. Acá para charlar un rato. Voy a decir esto antes de arrancar porque me parece importante. Primero, suscríbanse al canal, comenten y esas cosas y demás. En esta iniciativa nueva que aparte de Mandarina es Cascote TV. Pero voy a decir esto, estamos grabando esto a algunas horas de... que ha sido nombrado el nuevo Papa, digamos. Va a salir el domingo, pero... Elegido, no ha sido elegido, es verdad. Ha sido elegido el nuevo Papa. Acá estamos con un invitado que ya lo vamos a nombrar. Ha sido elegido el nuevo Papa, entonces estamos como muy cruzados por esa situación, así que seguramente un poco de eso charlaremos hoy, ¿no es cierto? Perfecto, sí, claro. Una notición. Sí. Notición del día, indudablemente estábamos esperando si había humo negro o humo blanco. Listo, hay que hablar un poco más fuerte. Bien. Le vamos a dar la bienvenida y tenemos el placer, el gusto hoy de tener junto a nosotros uno de los intelectuales más importantes que tiene este continente, al compañero y amigo Emir Sader. ¿Qué haces, Hola, ¿qué tal, Hola, compañero? ¿Qué haces? ¿Ya me puedo sacar esto? Que ahora estamos en vivo. Gracias. Ahí está, porque si no me está matando, no me escucho yo, no escucho nada. Aquí estoy ¿Qué haces? adaptándome todavía que el país en que estoy, el presidente no es aquel. Sí. Pero vamos despacito. Sí, vamos sí. despacito. Es un país un poco más complicado este. Difícil aparte. Es un país que está difícil este. Está... Él dijo el otro día que ¿qué fue lo que dijo? Que entre la mafia y el Estado prefiere la mafia. Sí. Lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho varias veces. Que se vaya con la mafia, deja el Estado democrático argentino. Sí, porque es una forma de desregulación del capital, la mafia. Al fondo, digamos, nada, pero bueno, qué sé yo. Él odia al Estado. Odia al Estado. Estado mínimo. Sí. Y va a privatizar todo lo que pueda. Lo está privatizando, digamos. Lo está. Sí. Y yo entiendo, digo, por más que hagamos un esfuerzo reflexivo, militante, entiendo que hoy le está, por lo menos acá donde vivimos nosotros, le está yendo bien electoralmente, digamos, por lo menos le está yendo bien con la gente. Y eso es preocupante, digamos. Es más preocupante eso que privatice o no, digamos, porque ha ganado como cierto lugar en la memoria histórica, en la memoria colectiva, que me parece que eso es más preocupante hoy. Un agua se podría ver. Bueno, como un agua. Sí. Un agua. Ahí pedimos un agua. Uno trae un agua. Gracias. Bueno, uno te decía, no, Argentina que conocemos no va a elegir un tipo así. Pero el antiperonismo es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y algunos gobiernos no fueron muy bien, entonces generó un clima de rechazo, ¿no? Sí. No es que necesariamente hubieran optado por él y porque él prometía la motosierra, etcétera, que no parecía muy claramente lo que fuera, pero fue un rechazo a gobiernos. Durante el kirchnerismo, no. Sí. Digamos, yo me he vuelto peronista a través del kirchnerismo. Sí, está muy bien, está muy bien. Y esos gobiernos... Hubo muchos igual que se volvieron peronistas. ¿Ah? Hubo muchos compañeros que se hicieron peronistas a través del kirchnerismo, digamos. No, esos gobiernos fueron muy buenos. Claro, es así. Y yo, incluso ese que ahora tiene problemas, sí. Como él había visitado Lula, Ajá. Salió de la campaña presidencial con Menem y fue a visitar a Lula. Sí. Yo me hice amigo de él. Ajá. Estuve acá, estuve en el lugar donde ese sitio donde los presidentes están acá, ¿cómo se llama? En Olivos. En la Quinta de Olivos. En la Quinta, pero hay una hacienda, ¿no? Donde... Eso, la Quinta de Olivos. Ahí. Sí, estuve con él ahí. Ajá. Y todo porque él había tenido esa actitud muy correcta y Ajá. Lula es eternamente grato a él. Entonces me hice amigo, pero soy más amigo de Axel y de Cristina. Mirá vos. De los dos. Cuando vengo siempre estoy con uno y con otro. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Y yo creo que el futuro, sí, ojalá sea de Axel, ¿no? Mirá vos. Yo creo que Cristina lo tiene claro, a pesar de su hijo, pero ella tiene claro que también es Axel el futuro. Sí. Yo lo llevé a estar con Lula y convencer a Lula que sea su interlocutor, etc. Yo tengo esperanzas favorables. Nosotros también vemos mucha perspectiva y mucha expectativa en Axel, en la idea de
de una construcción política que pueda convocar de nuevo, porque para mí, en mi opinión, Emir, lo de Milei no solo es la falta de expectativa que generó el último gobierno peronista, sino también un arrastre de un quiebre generacional al cual ya no había dirigencia política estable que representara. Digamos. Hubo un quiebre y una generación que no supo representar a sus propios pares, digamos. Que en mi opinión Néstor y Cristina pudieron ocupar la representación completa de lo que era su generación. Entender cuáles eran sus objetivos, sus intereses materiales, era conformar una familia, era tener el acceso a un esquema de educación. Y hay una representación que Néstor y Cristina hacen de su propia generación por completo. Y eso le da a un modelo político 12 años de vigencia que dio respuestas culturales, políticas y demás, pero también materiales que entendían. Hoy no hay representación que sepa explicar qué es lo que quiere la juventud argentina. No hay representación en el campo popular, vamos a decir así, porque, claro, porque Milei en el fondo termina lográndolo encarnar. Quizás claro. desde el negativo sí. a lo que está ocurriendo, digamos, al decir, bueno, la casta o puede todo ser. Lo que no sirve. No sé si la propuesta todavía está tan fina respecto a qué tiene que ver. Sí entiende una juventud que es menos estable en su organización de vida, digamos, sí. que es más dinámica y más cambiable. Eso creo que lo entiende más rápido y la comunicación de la juventud y la comprende, creo. Se mueve bastante más. Pero esa idea de que los jóvenes han votado con él puede que haya sido verdad, pero hoy ha cambiado mucho. La juventud ya, no sé si la vanguardia, el sector dinámico de la movilización democrática, ¿no? Yo creo que, bueno, no importa lo que yo creo en el fondo, digamos, pero sí me parece, por lo que estamos viendo, digamos, que los jóvenes efectivamente reaccionan frente al poder, digo, y puede ser que Milei hoy represente el poder y que eso genere algún tipo de reacción, digamos. Pero yo sigo notando que hay un acompañamiento de eso, digamos, y que nosotros no logramos resignificarlo en algún lugar. Yo creo que el gran dilema de hoy, yo lo ejemplificaría en Brasil, pero vale en general. Lula hace un excelente gobierno, ajá, pero eso no se refleja en las encuestas de apoyo a él. Ajá. Ellos, digamos, hay algo que cambió en los intereses de la gente, en la forma como la gente decide lo que quiere, etcétera, que no estamos captando todavía muy bien. ¿Y qué crees que es eso que cambió? Yo tengo algunas hipótesis. Pero no, ese es el tema, ¿no? Ya tengo un artículo que hay que les paso, que es lo que hay de nuevo. El mundo ha cambiado y nosotros no tenemos mucha claridad de por qué la gente opta. Claro, los valores entran, ¿no? Sí. Pero además, digamos, en el caso de Brasil, dan por sentado todo lo que ha hecho el gobierno del PT. Sí. Y claro. Entonces, políticas sociales extraordinarias, todo lo demás, el SUS, sí. Ese papa ahora estaba vinculado al CIS peruano, que es una especie de SUS. Mirá vos. Por lo que llevé. El SUS es el más democrático programa de salud pública del mundo, ¿no? Cualquiera que llega ahí es atendido, etc. Esas cosas son extraordinarias, pero la gente lo da por sentado. Entonces, nuevas generaciones ya tienen otro tipo de interés que no captamos muy bien por qué optan. Hay seguramente un elemento, ¿no? Un odio contra el Estado, contra el gobierno, etcétera, ¿no? Esa cosa contra los políticos, ¿no? Contra la política, que allá por lo menos termina siendo nosotros, ¿no? Acá no sé cómo eso se reflejaría. Más o menos igual. Pero el odio del Estado favorece a Milei en el sentido que el Estado mínimo. Entonces todo lo que sea Estado trata de destruir, ¿no? Acá funciona más o menos igual, digamos. Yo lo que creo es que lo que no se puede seguir pensando en torno a la juventud es en ver cómo les cobramos derechos, digamos, pero no porque esté mal dar derechos o construir derechos o conquistar derechos, sino porque me parece que lo que ha cambiado es que las cabezas de los jóvenes están mucho más liberales que hace algunos años, mucho más liberales, digamos, mediadas por las nuevas tecnologías, digamos, mediadas por esto que decías vos recién, digamos, la estabilidad que prometía un mundo ha desaparecido, se ha diluido, digo, el estado de bienestar está desaparecido en la mayoría del continente, digamos, y me parece que nosotros tenemos como la necesidad de
cobrar esos derechos todo el tiempo en términos electorales, y ahí me parece que no logramos encastrar la cosa. Me queda esa sensación de que no logramos encastrar la cosa así, que una cosa de cobrar, y lo que genera es una reacción totalmente adversa, digamos, que nada, que se enojan muchísimo más, digamos, ¿no? Sí, en Brasil decimos que Bolsonaro está muerto políticamente, Sí. pero el bolsonarismo no. Ajá. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no dejaron nada. Ujú. Porque el gobierno del PT dejó herencias importantes, etc. La gente puede reconocer o no, o dar por establecido. Sí. Pero el Bolsonaro fue una tragedia de Sí. todos los puntos de vista, Sí. ¿no? Y, sin embargo, hay un bolsonarismo que sobrevive. Sí. No creo que sea político ideológico, pero más en base a opciones de la gente que uno no entiende muy bien Algún tipo de reacción. qué tipo de ambición que tiene. Sí, sí. Hay por ahí, digamos, mira, acá el macrismo también fue una catástrofe, digamos. Y sin embargo, esto que nos pasa hoy a los argentinos es macrismo recargado. Digo, es macrismo. Hay un libro de un amigo argentino, ¿cómo se llama? Ya voy a ubicar, Bueno, que me parece extraordinario. Incluso él no tenía, yo lo leí en internet y lo voy a buscar en librería, que es muy bueno respecto a eso. Ya voy ¿cuál a será? ver, ya voy a ubicarlo. Bueno, lo ubicamos. Pero yo recomiendo dos autores. El primer, a mi opinión, el primer gran historiador del siglo XXI se llama... Le fue... Oh, Bueno, Sí, pero. tranquilo. sí, Tranquilo, cuando cuando lo ya tenga, les digo, ya cuando les lo tenga digo. lo charlamos, quédate tranquilo. Te hago algunas preguntas en torno a Brasil, si te parece. Sí, ¿Cómo ves la inserción de Brasil en este nuevo mundo? Digamos, con el gobierno de Lula, ¿cómo ves la inserción de Brasil en el mundo? Ayer veíamos imágenes de los días de mayo en Rusia, digamos, y veíamos a Xi Jinping junto a Putin festejando el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos. ¿Cómo ves a Brasil insertándose en el mundo que viene? En este mundo que parece que va a ser un mundo multipolar. el hecho político más importante del siglo XXI hasta ahora, en mi opinión, son los BRICS. Ujú. Porque es una alianza que cuando terminó la Guerra Fría, fin de la Unión Soviética, Estados Unidos creyó que iba a ser la única potencia hegemónica en el mundo, Ujú. Sí, claro. como fue Inglaterra en el siglo XIX, de los 70. Sí, sí. Pero enseguida aparecieron los BRICS, ¿no? Donde está una alianza inédita entre Rusia y China, el poderío militar de Rusia y el poderío económico de China. Yo fui no sé si usted fue, yo fui varias veces, vuelvo este año allá, y lo de China es extraordinario, ¿no? Sí, Extraordinario. Tengo una relación muy estrecha con ellos, etcétera. Ajá. Creo que es un fenómeno nuevo. Bueno, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica, pero tecnológicamente China los destroza en todo, ¿no? Mirá vos. Incluso lo de Internet, ¿no? Cuando ellos Sí. estaban ahí invirtiendo no sé cuánto, ellos presentan un modelo mejor, más barato y gratuito, ¿no? Sí, Para sí. que Y es yo una cosa te extraordinaria, pregunto ¿no? en eso, Emir, porque leía una nota tuya que hablaba sobre eso en página, que explicaba un poco este planteo de que nunca podía tener esa hegemonía en soledad de Estados Unidos, y hablabas de los BRICS, y por ahí más que nada también para desburrarnos en el fondo de lo que son los BRICS, ¿no? Porque se ve como una cosa un poco más suelta, ponerle que lo que es la expresión de lo que supo ser la Unión Europea en su mejor momento, digamos, con un marco de unidad en términos de haber unificado en torno a una moneda, haber unificado la cercanía geográfica para las posibilidades Sí, de no. desarrollo comercial. ¿Cómo funcionan los BRICS en términos reales de acumulación política para los países, además de No, el tema es que hay cuestión comercial? una evidente decadencia, declinio de la hegemonía norteamericana en el mundo, ¿no? Sí, sí. Ya no son la mayor potencia tecnológica ni nada, y sus aliados en decadencia. Europa, penetrada por la extrema derecha incluso, Sí, sí. no tiene ni siquiera una cohesión interna. Y Japón, que tecnológicamente es lo más avanzado, ni se compara con
con China, ¿no? De hecho, cierra Entonces alianza el con bloque, China ahora, ¿no? el bloque está en declinio Sí. Ujú. y los BRICS son lo que está Son en emergentes. ascensión. Bueno, la cola para entrar en los BRICS es interminable, ¿no? Y ahora Sí. están los países árabes, etcétera. Sí. Y yo creo que es el más importante fenómeno, es la polarización. Cuando Estados Unidos creyó que estaría solo, surgieron los BRICS, Sí. que tiene esa alianza que es un fantasma para el occidente, Rusia, China. ¿Y qué rol le ves a Brasil ahí? Porque ¿Ah? se entiende lo de Rusia y el armamento, se entiende lo de China y la No, Brasil potencia entra- económica. ¿Y Brasil? Brasil entra primero como la proyección de Lula Ujú, en el mundo. ujú. Uno se olvida de dónde vino ese tipo, Sí. de lo más pobre del nordeste brasileño, con 8 hermanos. Viajó 13 días en un pau de arara, usted sabe pau de arara lo que Sí, es sí, sí. a São Paulo. Ahí fue todo, los lustrabotas y no sé cuánto, etc. De repente se fue el líder sindical, y el líder sindical más importante que el país tuvo, que eran las huelgas que rompieron con la dictadura, etc., ¿no? Hasta que se proyecta como uno de los líderes políticos más importantes del mundo contemporáneo. Entonces Brasil entra por ahí en los BRICS, ¿no? Una alianza importante con Rusia, con China. Brasil entra como país articulador políticamente, especialmente en América Latina. Infelizmente, este siglo, que parecía ser un siglo latinoamericano, Sí. porque sufrimos la última década un neoliberalismo generalizado, Tremendo. parecía las 2 primeras décadas sería y los grandes líderes de izquierda en el mundo vinieron de aquí, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces no era un sueño solamente, una realidad concreta. Sí, claro. De repente, por varias circunstancias, estamos limitados de alguna manera, los antineoliberales, México, Brasil, Uruguay, de alguna manera Honduras. Sí. ¿A Chile cómo lo ves? Esperamos que lo de Bolivia. Yo hablé con Álvaro García Linera, que es Sí. el más importante intelectual latinoamericano de este siglo, Sí, ¿no? ni habla. Él está con expectativas favorables, porque Andrónico era el nombre que él intentó lanzar cuando empezó esa guerra fratricida Sí. entre Arce y Evo. Evo. Sí. Y él me escribió una cosa diciendo, mira, lo fundamental es tratar de que si Evo es inhabilitado realmente, convencerlo De que apoye. a que apoye. Te Pero hago- él dice, él cree que existe la posibilidad de, por venganza, que él busque otra alternativa. Porque Álvaro dijo, aguanta Evo, Arce va a tener un segundo mandato como tú tuviste, después vuelves tú. Sí, pero Y no. Evo no aceptó. Te hago una pregunta. Empezó esa guerra fratricida hablando de y García Andrónico es muy bueno, un tipo, además que tiene orígenes también campesinas, ¿no? Sí. Vieron la cara, joven. Sí. Era el tipo que Álvaro lanzó en algún momento allá atrás. Ahora él está con expectativa, pero dice que todo depende un poco de la actitud que tendrá Evo. García Linera hace algunas semanas le dio una entrevista a Le Monde y en Le Monde plantea estas dicotomías que están sufriendo los movimientos populares en Bolivia y en Argentina, donde tienen líderes históricos, líderes construidos de manera mítica incluso, como Evo y Cristina, y él tira la punta de que debería haber como un traspaso generacional, aunque los líderes que le sigan no tengan su misticismo, pero sí sean líderes, podríamos decir, un poco más racionales, pero que no podrían ser líderes sin la acumulación política previa. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Qué pensás de lo de Cristina y Axel concretamente y de lo de Evo en Bolivia? Él toma precaución creyendo que si apareciera claramente apoyando a Axel, Sí, podía herir a Cristina sí, por su hijo. sí, sí. Yo le dije, no es así, pero de todas maneras, él está muy cauteloso respecto a la postura acá, Lógico. porque tienen en Cristina una referencia fundamental, ¿no? Sí, Sí, sí. Pero creo que tiene claro que también hay un traspaso generacional, ¿no? sí. Y eso nadie mejor en América Latina hoy diría que representa la nueva generación que Axel, ¿no? Como dirigente futuro, etc.
ni siquiera en Brasil lo tenemos y vamos a la reelección de Lula. Claro. Primero porque la garantía que la derecha no vuelva. Segundo porque hay que completar cosas que en Brasil no se han hecho. Es decir, el neoliberalismo sobrevive porque el capital financiero especulativo sigue siendo dominante en la economía. Sí. Ya no es el capital financiero que financie la producción, la investigación, no. El que vive de la tasa de interés alta. Ahora Brasil de nuevo elevó la tasa de interés. Entonces ese es el tema que Lula tiene que quebrar, la hegemonía, el eje que el capital especulativo tiene en la economía para volver a un proceso de largo plazo, desarrollista, creativo. Bueno, Brasil hoy tiene pleno, lo que se llamaría pleno empleo, lo que es extraordinario, un país que marcado por la desigualdad, etc. Pero la estructura económica todavía hay que cambiar. Entonces, el nuevo, el Lula 4, digamos, Sí. ¿no? Claro. Lula 4.0. Tratar de darle mayoría, pero además como entre las cosas fundamentales, terminar con el alfabetismo en Brasil, Sí. que sigue siendo un tema grave. Más todavía en la funcional, la proporción altísima de gente que no tiene capacidad de leer, comprender, etc. Tengo un artículo que publicar sobre eso, que espero que sea uno de los temas que Lula tome en sus manos. Pero en lo fundamental sería pasar del antineoliberalismo al post-neoliberalismo, Sí. a un otro modelo posterior al neoliberalismo. Eso sería el tema central del próximo gobierno de Lula, si él gana realmente. ¿Y cómo imaginás un modelo post-neoliberal, digamos? Yo creo que el neoliberalismo está atado a la economía financiera, digamos, el patrón de acumulación neoliberal de los últimos 30, 40 años es financiero. Claro, yo veo difícil un patrón de acumulación industrial, digo, la reversión sobre un patrón de acumulación industrial. ¿Cómo imaginás un post-neoliberalismo, digamos? No están dadas las condiciones, ¿no? Porque no será un desarrollismo tradicional. Claro que tiene que retomar el modelo de crecimiento económico, generación de empleo, distribución de renta, etc. Pero ¿qué elemento nuevo? Porque cuando llegó el neoliberalismo se imaginaban, ese es lo último del capitalismo, ¿no? Sí. No necesariamente. No, para nada. Pero ahora, pensar el post-neoliberalismo, después de la realidad concreta, el neoliberalismo fue devastador en escala mundial. No solo por lo que ha hecho, sino por cómo prendió. Nunca un modelo histórico se alastró tan ampliamente como el neoliberalismo ha hecho, ¿no? Sí. Y es una etapa histórica materialmente por privatización, etc., pero ideológicamente también por la cosa liberal. Totalmente. Renacimiento del liberalismo, Sí, etc. sí. ¿no? Entonces, es algo que hay que crear. Hay que crear. Claro que si Lula siendo candidato, y lo va a hacer, está recuperado de salud y todo, ahí vamos a tener que empezar un proyecto de futuro más largo, que no sea simplemente políticas sociales, etcétera, etcétera. Eso hace parte, ¿no? Pero pensar, como digo, salir del antineoliberalismo ¿qué es lo que es el post-neoliberalismo? Claro. Algo más fundacional. Digamos, sería una etapa histórica nueva. Incluso el nombre no debiera ser eso, ¿no? Sí, porque es una referencia siempre al neoliberalismo, pero no sé siquiera qué nombre tendría. Pero es difícil obviar todo lo que el neoliberalismo trajo, ¿no? Sí, no solo es difícil obviarlo, sino pensándolo, digamos, primero, me parece que el neoliberalismo, el primer problema en el que nos mete es que es un problema subjetivo, digamos. Los sujetos son neoliberales y ahí tenemos un problemón, y después me parece que... Cosa individualista muy fuerte. Claro. Y de autopresión muy fuerte, digamos, el sujeto del rendimiento, este sujeto que cree que puede con todo el tiempo, digamos, y me parece que hay algo ahí en el sujeto que está muy ligado al sujeto neoliberal. Eso tenemos que incorporar, porque el derecho de reivindicación individual Claro. es de libertad individual que la gente tiene que tener, etc.
más allá que vaya en una dirección u otra, ¿no? Pero cómo incorporar eso a un proyecto Un proyecto colectivo, claro. Sí, el gran colectivo, problema ¿no? es ese, digamos. Es siempre el desafío. Eh, Es siempre el desafío. Y, digo, lo que uno ve hoy de Brasil le hace pensar mucho en la Argentina también del kirchnerismo, en el hecho de decir, la sensación es realmente la disputa es un poder financiero que realmente le hace sentir que puede resquebrajarle alguna hegemonía a Lula permanentemente ahora, que quizás dio la sensación en el periodo, en el primer periodo de Lula, que hubo un modelo de estabilidad que incluso acá, en la Argentina, sectores de la derecha neoliberal podían terminar utilizando como ejemplo a Brasil en su estabilidad económica con crecimiento, sin inflación y demás, como un ejemplo de el kirchnerismo termina siendo hasta una mala versión del modelo de Lula, porque nunca pudo llegar a ordenar el proceso de que una corrida cambiaria, una situación de movimiento y especulación financiera podía generar una tensión de estabilidad de gobierno. Digo, fueron disputas importantes, más allá de la fortaleza que tuvo el kirchnerismo para gobernar en su periodo No, fue- completo, pero Lula dio esa sensación. Hoy parece ser que tiene más poder después de Bolsonaro, ese esquema financiero neoliberal, y que tiene más peso para hacer temblar alguna hegemonía de Bueno, gobierno. volviendo atrás, ¿no? A ver. El peronismo tuvo Perón en particular, ¿no? Tuvo esa ventaja extraordinaria de sobrevivir a sí mismo, ¿no? Ajá, Getúlio Vargas se suicidó. ajá. Ujú. Cuando Brizola volvió a Brasil, Sí. Sí. creyó que la conciencia getulista estaba viva. Ajá. Y dijo, yo soy el sueño del pueblo brasileño. Y no era. Incluso porque el capitalismo se ve desplazado del capitalismo estatal de Río de Janeiro al capitalismo privado del ABC en São Paulo, de donde vino Lula. Entonces, y ahí vino el PT, y ya era otra cosa. Entonces Brizola quedó rezagado, y el PT es el gran partido contemporáneo de Brasil que captó esas novedades, ¿no? Sin embargo, el tema de la juventud es una disputa la más difícil que tenemos, ¿no? ¿Cómo incorporar esa justa reivindicación individualista de la gente? ¿Cómo propiciarles derechos, etcétera? En verdad, ellos no valoran los derechos. No, no. Son allá por lo menos son dados. Sí, sí. Ujú. Acá eran dados, pero ya no están, digamos. Pero no sé si se extrañan, te voy a decir la verdad. Yo pienso esto. Solo como para tratar de pensarnos a nosotros mismos, digamos. Yo pienso que los 2000 en América Latina, es verdad que dieron, o fueron una expresión del crecimiento del mercado internismo Ujú. y de los sectores populares, marcados por un fuerte crecimiento del mercado internismo, pero que siempre estuvo atado a la economía financiera. Todo el crecimiento de los sectores populares del año 2003, 2004, 2005 hasta el año 2020 siempre estuvo ligado a esquemas de endeudamiento individual, ¿no? En Brasil pasó mucho, en Argentina también, digamos, el crédito se expandió y me parece que eso expandió un tipo de subjetividad, un tipo de conciencia individual entre las poblaciones. Lula, que viene de la pobreza, lo que él valora de crédito, porque sabe que esa es la posibilidad de que el tipo ascienda en la vida, Ujú. es que los bancos públicos, Sí. en ese caso, le Le permitan permitan. crédito, ¿no? Sí. Esa es la forma de que se puede distribuir renta, etcétera. En gran medida es esa, ¿no? Sí, pero nosotros lo pensábamos así en el estado de bienestar del peronismo, de Getúlio Vargas. Pero ¿qué pasa cuando el crédito alcanza solo para comprar esto y no para comprar casas o para comprar o para producir más, digamos? Sino solo alcanza para consumir bienes suntuarios que están atados a la obsolescencia, digamos. ¿No? Ya. Cuando yo digo que Frankopan, Sí. un tipo que se llama Peter Frankopan, Sí. historiador inglés, Sí. a mi juicio escribió un artículo, primer gran historiador del siglo XXI. ¿Por Ajá. qué?
porque incluso los grandes y queridos historiadores del siglo XX, Robson en primer lugar, Sí. con todo el respeto, eran eurocentristas. Por supuesto. Asia es periferia de Europa, ¿no? Una cosa de loco. Y Frankopan, un libro de él, se llama El corazón del mundo, reescribe la historia de la humanidad con toda la trayectoria de Asia anterior, etc. Es el historiador contemporáneo a los de China, Peter Frankopan. Está publicado acá y allá. El último libro es La nueva ruta de la seda. Ah, mira vos. La nueva ruta de la seda. Sí. Los otros son grandes, El corazón del mundo. Reescribe la historia de la humanidad con todas las etapas, rompiendo con el eurocentrismo, ¿no? Entonces, de hecho, esa historia con China, lo que fue, y la destrucción de China, la gran contribución de la Europa a China fue la introducción del opio, ¿no? Sí, claro, Lo que claro. consumieron, Opio, lo producían en India y lo vendían ahí y destruían a China. Sí. Es un negocio redondo. Sí. De ahora China se recupera de todo aquello, ¿no? Sí. Y Frankopan, Peter Frankopan, Ajá. lo tienen publicado acá. Ajá. Uno se llama El corazón del mundo, otro libro grande, me voy a acordar el nombre, y el más chico es La nueva ruta de la seda, Ajá. que es como es hoy reconstruido esa articulación mundial alrededor de China, ¿no? Ajá. Y veo un texto que salió que yo reproduje diciendo que los chinos están acá, ¿no? Sí, claro. A pesar de todo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Sí, es que sí, digamos, ¿por qué no? Sí, comerciar se puede con cualquiera, digamos. Si No, lo que hace China es... Y ustedes no han estado en China todavía. No, yo no conozco China. No conozco China. El tema es que es caro. ¿Es caro? Pero, digamos, el MST en Brasil Ajá. organizó 40 personas y pagó a todo. Imagina el efecto que tuvo y que tiene de retorno, ¿no? Claro, pero tiene que ser así, una cosa colectiva, porque allá, por ejemplo, no sé, 20.000 reales cuesta el pasaje. Yo voy este año de nuevo, pero me invitan, es otra cosa. Claro. Cuarto Congreso de Marxismo. Ajá. En octubre va a ser allá en China, voy a presentar, ahí pagan, hay otra cosa. Sí. Extraordinario, igual. Sí, China logra salir de ese siglo de la humillación, digamos, después de introducirse al capitalismo industrial de otra manera, encuentra otro lugar, pero es verdad, digamos, todo el siglo XX ha estado hecho por historiadores eurocentristas, digamos esto. Europa es el centro del mundo, China siempre fue más del 30% del PBI, Yo del quiero PBI mundial. Si no llamo a mi mujer para que me diga el argentino que tiene un gran libro extraordinario. ¿Sobre qué? Vos decime sobre qué. Yo Osvaldo. Voy a llamarla. Dale, llámala. Dale. No, quiero Dale. hago hincapié. Incluso porque yo tengo el libro solo por internet, yo le pedí que me mandara y dijo no tengo. Yo digo voy allá, voy a librería y voy a tratar de comprar porque es el mejor libro sobre el tema. Ya te voy a dar el nombre, la referencia del libro. ¿El tema cuál es? ¿Te acordás del tema? Voy a llamar Dale, llámala. a mi compañera. Sí, dale, tranquilo. Oi, amor. Me lembra qual é o nome daquele argentino que escreveu esse livro formidável? É Osvaldo? Não. Aquele meu amigo. Alejandro Grimson. Sí, Alejandro Grimson. Sí. ¿Conoce el libro de él? Sí, el libro del león. Extraordinario. Tiene un libro, a mí hay un libro. Estoy peleando para que se publique allá. Hay un libro. Ese es uno de los. Afuera Frankopan por una parte y él por otra parte. No, Grimson es un genio. Lo difunden, lo conocen. Usted sí, está en librerías y todo. Totalmente. Lo entrevistan y todo. Sí, era un amigo así. De repente me sorprendió que él produjo una cosa tan buena como esa. Estuvo muy cerca de ser el presidente de Claxo. ¿Tiene el nombre del libro para mencionarlo acá? Se llama Insoportables es el libro que tiene el título rojo. Sí, ya te lo busco. Yo espero tener en librería, yo solo leí por internet. No, pará.
Yo le Pasamos pedí, digo, no tengo al más, uso de los búsquele. teléfonos. No, si te lo digo. Se llama Desquiciados, se llama el libro. ¿Ah? Desquiciados se llama el libro. Sí. Desquiciados. No, es un libro, Sí, sí, no, sí, es extraordinario. ¿Cómo Y es, Juan? tiene- lo entrevistaron y tiene- todo. es del siglo XXI. Tiene un Ujú. libro buenísimo que se llama ¿Qué es el peronismo? Ah, sí. Sí, Impresionante. Sí, sí, impecable, yo lo tenía, ya, impecable, claro. Impecable. Título no, difícil sí. para ¿Ah? darle, Tipo que título llegó difícil al- para darle respuesta. No, Y aparte lo- le da respuesta, lo cruza sociológicamente. Un gran libro, que es el peronismo, es un gran libro. Lo cruza, Mira que Y ese otro Desquiciados. toca en temas mucho Sí, más sí, sí. complicados, Sí, sí, sí. pero No, es sí. un Es tipo- fino, Grimson es fino, sí. era amigo de antes, etcétera, pero no, te confieso que me sorprendió la capacidad de elaboración que tuvo. Un genio. Tiene un par de libros sobre mitomanías en la Argentina. Ah, sí, sí. Tiene uno sobre historia de mitomanía y tiene uno sobre la escuela, que lo escribe con un amigo de acá, que es Tenti Fanfani. Ujú. Y entonces ha venido varias veces. Ha Sí. venido acá, ha venido a ¿Quién San es el Martín. otro? Emilio Tenti Fanfani. Emilio, Tenti Fanfani. el Un nombre nombre. me Ajá. suena. pero- Sí, Un sí, autor es más que- dedicado a lo, a lo pedagógico, educativo, a lo digamos, sí. educativo. Ha escrito con él Tengo dos que libros. decirle que yo soy del Globo y de Ringo Bonavena, yo soy de Huracán, ¿Vos soy sos del Huracán? Globo. ¿Ah? ¿Sos Huracán? Yo estaba en Chile y era amigo de Emilio de Ípola. Ajá, Cuando vine a Buenos Aires me quedé en la casa de él. ajá. Y él, Huracán. De Huracán. Y te De hizo Huracán. hincha de Huracán. Íbamos a ver A Huracán. así a Roseman, a Brindisi, etcétera, etcétera. ¿Ya has visto Al- la ¿ah? estatua de Ringo Bonavena? ¿La has visto? En el Ducó. En el Ducó, el estadio, estadio tiene Huracán. ahora una estatua de Ringo Bonavena sentado en la tribuna. Ah, sí. Sí, sí. No tanto Ringo, porque cantábamos eso, Sí. pero interesaba a Roseman, a Sí. Rosa. Sí, sí. Ese era un equipo. Houseman fue mejor que Garrincha, aparte. Sí, sí, Ah, sí, claro, sí, claro. sí. Sí, Ese sí. de- No, y me quedé contento que fuera un tipo progresista. Sí. Se revela, Sí. imagine. No, aparte No, no René vivió pensaba en la en aquel- villa, ¿Ah? vivió en la villa hasta que se murió Houseman. Se murió Sí. hace muy poco Houseman. René Sí, sí, Houseman, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vivió en la villa hasta hace, no sé, cuándo se murió, hace Brin- 3, 4 años. ¿eh? Miguelito, Brindisi, Ajá, sí, sí. estaba Miguelito. Sí, sí, sí. Y iba al campo de Huracán. Ah, mira vos. Y sí, Mirá. sí, digamos, al campo de Huracán con Emilio de Ípola. Mira ese fanatismo que nos sacó de la No, liga. no. Brindisi Y- después, no yo como soy el del Papa, Globo. no como el Papa que era de San Lorenzo, digamos. No, se respeta, pero Perón era, ¿no? También. ¿De qué? Perón era a Racing. No, Perón era, vamos a decir, en este canal decimos que eres de Racing. ¿Era qué? De Racing, en este De canal Racing. decimos que es de Racing. No, Muy yo me hice discutible, de ¿viste? Huracán Está- por probablemente está aquel mintiendo. Huracán. ¿Ah? ¿Quién era el entrenador incluso? Menotti, el entrenador del Huracán del 73, campeón era Menotti, que después fue Sí. técnico de la selección campeón del mundo del No, 78. Menotti, Claro, de los claro. personajes más extraordinarios de este país. Sí, yo sí, sí. tengo la impresión. Sí, sí. Incluso el otro día dio la entrevista, creo que fue él que dio la entrevista diciendo que Se murió hace 2 años Menotti. Más o menos. 2, 3 años se murió. no, hay un otro tipo, entonces estoy confundiendo ya con Menotti. El entrenador era él. ¿Eh? El entrenador del Huracán del 73, Menotti. Campeón. Menotti, no, pero no otro tipo que es un personaje. Basile. Basile jugaba de 2 en ese equipo. Pero no es un tipo no era extraordinario. de Basile. ahora, es posterior. Puede que es- ser que es Bielsa, ahora, capaz, es un gran técnico tipo intelectual. del fútbol argentino y que es político también, no sé. Debe ser Que Marcelo recién Bielsa. declaró que Pelé está por encima de cualquier cosa. Eso Oh, ¿Quién me será? identifica hay que buscarlo. como eso, hay que jugador, buscarlo. como Claro, jugador, no claro. como hombre, como Capaz hombre. que de fútbol sabe poco, digamos. Ah. No, sí, puede ser. Puede ser. Igual nosotros hemos tenido a Messi. que No, es un- esas fotos de. Creo que eran fotos de Lula con Maradona, ¿no? Con Maradona sí. Ay, Ah, ay. Sí, sí. No, Maradona. ¿Vos te, No, te Maradona acordás nos de. tocaba. ¿Te Ah, acordás? no, ni quiero oír y leer esas cosas sobre ese proceso, sobre cómo él terminó la vida, que es una amargura. Sí, es verdad. Es Fue una doloroso. amargura. Muy doloroso al final. Pero tuvo muy buenos últimos años Maradona. Como digo, un tipo extraordinario de Sí. Brasil, Sócrates. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo fuimos incapaces de impedir que él muriera alcohólatra? Ujú, ujú. Con todas las ustedes saben que él fue como jugador y como hombre, Sí, sí, etcétera. sí. Sí, ¿Y sí. cómo nos salvamos a Maradona? Sí, un genio Maradona.
¿Te acordás de la marcha contra el Alca? ¿De? De la marcha contra el Alca. ¿Te acordás sí, del sí. Mar te del acu- Plata. ¿Te acordás Sí, sí. del tren? 2005 fue eso. No me acuerdo, estábamos haciendo un acto en la facultad en esa época, digamos. Bueno, nada. Vamos, antes de que la Agustina nos eche, vamos cerrando así nos vamos, ¿te parece? Entonces yo Decime. quiero reiterar que Peter Frankopan es la mejor lectura que se puede hacer hoy día. Lo voy a buscar, yo no lo conozco. ¿Ah? Yo no lo conozco, lo voy a Nos llevamos buscar. tarea, No, nos ahí llevamos está tarea. No, todos. no lo conozco. No, claro, tiene que ver con lo que es China hoy, pero tiene que ver con reescribir la historia universal, Ajá. superando ese eurocentrismo que nos limitaba estrechamente, ¿no? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. No, y ahora con esa decadencia de Europa todavía más. Pero tiene una cosa anti-eurocentrista muy, muy fuerte. Pero lo principal es que él reescribe la historia de la humanidad, Ajá. Ajá. con todo lo que las etapas, y especialmente con Asia y con Incluye. la trayectoria de China. Claro. Que Sí, Rompe las categorías que hasta ahora ha tenido Europa para explicarnos la historia universal, digamos. Nos saca de ese lugar de... No, el queridísimo Eric Hobsbawm, Sí, sí. con todo el respeto, eurocentrista. Y ¿no? sí, ¿Qué es claro. lo que, Sí. qué es lo que era Asia para China? ¿Por qué no? Periferia de Claro. Europa. ¿Vos te acordás de las discusiones Y de todos fuimos educados por... las discusiones? Yo me acuerdo siempre de las discusiones de Hobsbawm con Aníbal Quijano al respecto de y con Wallenstein con Aníbal Quijano, digamos, respecto al eurocentrismo de Wallenstein y de Hobsbawm, digamos que era Yo terminé de leer ahora, yo rescaté, a mi opinión, el mejor intelectual de la segunda final del siglo pasado, latinoamericano, era Rui Mauro Marini. ajá. Sí, sí, sí. Cuando él murió, yo lloré mucho, yo fui a su casa, recogí las cosas todas que tenía y terminé de leer ahora una autobiografía política y personal que él hace, ¿no? Que Ajá. es muy, muy buena, Ajá. muy, muy buena. Recoge toda América Latina, etc. Al igual que Álvaro García Neira, es Sí. el mejor intelectual de este siglo, en mi opinión, Rui, porque era teoría de la dependencia marxista. Ajá. Entonces no era solo dependencia externa, articulaba las relaciones de clase dentro de cada país, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces era Subdesarrollo y Revoluciones, un tremendo libro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Escúchame. Y hoy, Nos hago un mi montón de querido lectura. amigo Álvaro García Linera, el gran intelectual de este siglo. Sí, totalmente, totalmente. Yo- Él publicó ahora recién una cosa larga que fue, alguien me contó que fue una exposición que él hizo en Buenos Aires, Ajá. larga, ¿no? Sí, Que sí, después sí. salió escrito. Sí, sí, ¿no? sí. La de la ballena azul. Sí. Sí, sí. Te hago la última pregunta como para cerrar como Última empezamos. pregunta, Sí, bueno, porque llevamos una hora haciendo esto, aunque no parezca. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de todo. una fácil, una preguntita más fácil. ¿eh? Sí, te hago la última pregunta como para que nos quede algo en función del día que estamos viviendo, digamos. León 14. León 14. ¿Qué expectativas te genera León 14? Que mantenga los avances del Papa anterior, que nunca habrá ninguno como él, Ajá. que mantenga como una página irreversible. Probablemente el Papa anterior contribuyó a eso, nombrando la mayoría de los cardenales actuales. Ajá. Entonces, que esa es una página, que no sean oscilaciones de acá y de allá, y que sea ya que la Iglesia en escala mundial sea un actor fundamental en las transformaciones sociales del mundo. Yo me acuerdo que yo fui católico, etc. Y antes de meter en la militancia política, yo fui a la iglesia, pero antes de la teología de la liberación. Sí. Y era una mierda, no me dio respuesta ninguna. Yo me metí en la militancia marxista, desde luego, ¿no? Y esto cambió. Pero el Papa aquel Sí. destruyó la teología de la liberación, Sí, claro. que sería la gran versión popular, progresista, que se materializó con el Papa, Con Francisco. con Francisco, ¿no? No necesariamente en los términos de eso, ¿no? Sí, sí, claro. Yo me acuerdo, hablaba con mi amigo Leonardo Boff, ¿no? Ajá. Leonardo Boff, por ejemplo,
es casado hace muchísimo tiempo con una mujer. Y el Vaticano decía, no, porque todos son. Decía. Entonces, Sí, claro, claro. esa ambigüedad, etc. Este Papa no, yo creo que sea una página irreversible en que uno de los pilares del pensamiento conservador en la escala mundial, que era la Iglesia Católica, Ajá. definitivamente deje de ser, ¿no? Sí. Y que se genere una nueva generación de curas por el mundo que tengan Francisco como referencia, ¿no? Sí. Y ese tipo, no ¿Cómo? sé si un día va a ser santo o no, pero No sé. Estamos más allá de eso nosotros, digamos. Nada, qué sé yo. ¿Podemos sumarlo a los papas latinoamericanos, a León XIV? ¿Lo sumás vos a los papas latinoamericanos? Al final. Digo, habló en castellano. bueno, el de ahora es un poco peruano, ¿no? Sí, Como sí. dijimos, ¿no? Sí. Probablemente tiene ya que ver un poco con eso, ¿no? Pero Ajá. el hecho que se definiera tan rápidamente que hay una mayoría Sí. construida por Francisco, que espero que sea un pilar Ujú. Para la iglesia. progresista definitivamente, ¿no? Ajá. Porque Ojalá, el ojalá Papa tenga que ver que con esto, la definición incluso rápida. destruyó la teoría de la liberación, Sí. incluso promoviendo a Polonia, toda la Europa oriental, claro, una cosa claro, bien claro. reaccionaria, ¿no? Claro. Que esa página que definitivamente... Sí. y no, lo que él hizo en contra del mismo Leonardo Boff, etcétera, ¿no? Sí. Era tremendo, ¿no? Es que eso es una página ya que no veo nunca más, que no sean oscilaciones progresistas. Parece que hay una mayoría progresista ya constituida por Francisco, que él sea el papa más importante de la historia, ¿no? Ojalá. Como Maradona. Metimos el ¿Cómo? papa. No. Muchísimas gracias, Emir Saer. Ha sido ¿De un qué, gusto. compañeros? Ha sido un gusto. Gracias, Emir. Este sombrerito, Dígame. A ver, cuente. Lula hizo 4 caravanas en Brasil Ajá. previo a la campaña electoral, y yo Sí. estuve en las 4 caravanas. Sí. Y él llevaba ese sombrerito. Él ahora, cuando hizo la operación y para esconder las heridas, sí. volvió a retomar. Sí. Pero es un sombrerito made in China. Sí, obvio. Al igual que Claro. ustedes vieron ahora, que aparecía el MAGA, Sí. que el símbolo mismo de Trump, se ve Sí. producido en China, ¿no? Como todo. Nada, al mundo que vamos. Muchas gracias. Yo Ah, traigo vos. a Argentina en mi corazón, en mi piel. Tengo lazos sentimentales, incluso que mi compañera María Regina Marcondes Pinto fue secuestrada aquí junto con Edgardo Enríquez. Ajá. Y está entre los desaparecidos. Ujú. Entonces también tengo ese lazo de amor y de sangre con este país tan querido, que seguramente va a dar la vuelta una vez más a ese periodo difícil por el cual ustedes están pasando. Bueno, Muchas gracias por todo, Juan. sí. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, Mira, ha Emir. sido un gustazo para nosotros. Acá en la Argentina de Huracán, ¿no es cierto? De Huracán. De Huracán, Soy entonces. del Globo y de Ringo Bonavena. Está muy Y en bien. Brasil soy Palmeiras. De Palmeiras, perfecto. Usted le ganaron una final. Vos no sos de Boca. No, yo soy mendocino. Soy Ah, Godoy Cruz. vos sos de Godoy Cruz. No, yo soy de River. Nosotros con Palmeiras no hemos tenido ninguna disputa, nada. La final es importante, la hemos ganado en Madrid. Nada, un saludo gigante a todos. Muchísimas gracias a Emir, muchísimas gracias al Juan Cruz por estar acá, Gracias, a la Juan. Agustina que está ahí atrás. Gracias. Nada, y esperamos que se repita. Les mando un abrazo grandísimo. Nos Allá vemos- acá se hacía, Sí. ahí hacemos así, Ah, que sí, era claro, de claro. Lula. Lula libre. Lula libre, me acuerdo de eso. Nos vemos la semana que viene en esto que vamos a llamar Mandarina. Suscríbanse a Cascote, que estamos sumando y creciendo. Suscríbanse a Mandarina. Un abrazo grande. Adiós. Alguna vez mover, no tirites, esos miedos son de aquel, como un alfil